Sea usted bienvenido, como siempre, a lo que será en breve la transmisión en directo de esta sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Transmisión que se hace, como usted lo sabe, en vivo y en directo desde las instalaciones de este Tribunal Constitucional Electoral para Canal Judicial y para las demás plataformas de comunicación que tiene el Tribunal Electoral. Nos acompaña en esta ocasión Lucía Garza Jiménez. Hola Lucy, buenos días. Buen día, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de este Tribunal Electoral. Nos permitimos, como siempre, adelantarle brevemente lo que será este listado de asuntos que, bueno, están listos ya para ser analizados y resueltos en esta ocasión de sesión pública. Y bueno, pues estamos hablando de un juicio de revisión constitucional y se trata del número 122, en donde el Partido Acción Nacional promueve este tipo de juicio para impugnar la omisión de la 61ª legislatura. Estoy hablando de Tamaulipas, de realizar adecuaciones a la legislación electoral del Estado. Así es, estas reformas y adiciones están relacionadas con la materia electoral. Se trata de candidaturas independientes, de iniciativas ciudadanas y de consultas populares. Si me permites ahondar un poco en lo que es una omisión legislativa, esto es una posible conculcación por parte de un órgano legislativo relacionado con la emisión de normas que inciden directamente en el próximo proceso electoral local. Ahora bien, el incumplimiento de la emisión legislativa es el silencio del legislador y tiene como objeto generar el cumplimiento estricto de la Constitución por parte de los poderes constituidos, más aún cuando la propia Constitución establece un límite. Según diversos autores, existen dos tipos de omisiones, las relativas y las absolutas. Las relativas es cuando el legislador acepta su competencia, pero emite una norma de manera parcial. Y la absoluta es cuando hay omisión absoluta de la norma, aunque sea redundante, ¿no? Los derechos humanos, por los que debemos protegerlos y garantizarlos, imponen a las autoridades la obligación de cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, esta es una obligación por parte del Poder Legislativo de cumplir con lo que establece la propia Constitución y se viene a impugnar la omisión de este órgano o de este poder constituido. Así es, y bueno, estamos hablando de realizar adecuaciones a la legislación electoral del Estado, pero vayamos un poco más allá y en términos del artículo 3º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Estamos hablando específicamente de candidaturas independientes. Candidaturas independientes, consultas populares, iniciativa ciudadana, son tres temas en materia electoral. Ahora bien, es como bien mencionaste, es de 2012 el artículo 3º transitorio. Entonces, vamos a ver qué deciden los magistrados respecto de este tema, que es fundamental, ¿no? Por supuesto. En la democracia. Por supuesto que es fundamental cuando ya existe la figura de candidaturas independientes en nuestro sistema electoral mexicano y cuando se había dado un plazo de un año para que los legisladores de toda la República tuvieran ya listo esto, que bueno, lo han hecho algunos estados como es Durango, Zacatecas y Quintana Roo. Por citar algunos ejemplos, en este caso, hoy está el estado de Tamaulipas, bueno, pues impugnando a través del Partido Acción Nacional esta omisión legislativa. En otro orden de ideas, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral número 122 del presente año, interpuesto por el Partido Acción Nacional para combatir la omisión de la 61ª legislatura del estado de Tamaulipas, relativa a realizar adecuaciones a la normativa local en términos del artículo 3º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012. Relacionado con la reforma constitucional en materia política electoral, correspondiente, entre otros temas, a las candidaturas independientes. La ponencia considera fundado el concepto de agravio relativo a la omisión legislativa atribuida al Congreso local, en virtud de que el plazo señalado para la citada adecuación feneció el 10 de agosto del presente año y no se cuenta con la configuración normativa correspondiente, circunstancia que actualiza una conducta legislativa contraria a una exigencia constitucional de hacer.
Consecuentemente, a juicio del ponente, al existir una omisión que violenta un mandato constitucional expreso que obliga al legislador local a adoptar medidas legislativas vinculadas con la materialización de derechos político-electorales, así como con los principios constitucionales que deben regir todo proceso electoral, lo conducente es ordenar a la legislatura de Tamaulipas emitir la normativa atinente de acuerdo con su agenda legislativa y a la brevedad. Finalmente, doy cuenta con el recurso de apelación número 152 del presente año interpuesto por el partido Encuentro Social para controvertir la resolución de 29 de agosto de 2013, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual declaró fundado el procedimiento especial sancionador contra los partidos que conformaron la coalición Compromiso por Baja California. En primer lugar, la ponencia propone declarar infundado el concepto de agravio relativo a que la responsable emitió razonamientos aislados para explicar las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la infracción a la normativa electoral federal. Lo anterior porque, contrario a lo aducido, la responsable estableció qué normas se infringieron, precisó que los promocionales fueron transmitidos por radio y televisión en el estado de Baja California y que tenían un contenido lesivo a la imagen y prestigio de uno de los candidatos a la gobernatura de dicho estado. Por otra parte, en la propuesta de cuenta se estima que el agravio en el que se señala que la multa impuesta fue excesiva y desproporcionada al darle un tratamiento de reincidente, a juicio de la ponencia se estima infundado. Ello en virtud que del análisis exhaustivo de la resolución impugnada se advierte que en momento alguno la responsable consideró reincidente al partido ahora recurrente. En otro aspecto, en el diverso agravio dirigido a evidenciar la falta de razonamiento de la responsable al clasificar la comisión de la falta como dolosa, a juicio de la ponencia también es infundado, debido a que la responsable sí fundó y motivó las razones por las cuales consideró que existía intención por parte de los institutos políticos involucrados en la transmisión de los promocionales que habían denigrado a uno de los candidatos a gobernador. Finalmente, se considera que no le asiste la razón al aducir que la sanción aplicada es desproporcional, puesto que, como se explica ampliamente en el proyecto, la responsable tomó en consideración todos los requisitos, factores, así como su capacidad económica para la imposición de la sanción correspondiente. E incluso ajustó el monto de la sanción en lo que respecta al partido apelante, reduciéndola en un 30%, al considerar que con ello no se constituía una carga excesiva por su condición de partido político estatal, e incluso le difirió el pago del monto resultante en 6 mensualidades. Consecuentemente, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta. Señores y señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Señor magistrado, Flavio Galván Rivera, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para hacer comentarios con relación al proyecto que somete usted a consideración del Pleno en el juicio de revisión constitucional electoral 122 de este año. Usted luce la palabra. Gracias, presidente. Para mí es un asunto de especial relevancia, de una característica también muy especial, porque el partido político viene a controvertir una omisión imputada al Congreso del Estado de Tamaulipas, al no haber hecho las adecuaciones legislativas en el Estado para regular el derecho de los ciudadanos a postular candidaturas independientes de los partidos políticos. No obstante, que en el decreto del Poder Revisor Permanente de la Constitución, publicado el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, artículo 3º transitorio, se dispuso de manera literal, abro comillas, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 1 año contado a partir de su entrada en vigor. Ese decreto reformador entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, al día 10 de agosto. Y es la fecha
en que el Congreso del Estado de Tamaulipas, así como el Congreso Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la mayoría de los congresos de los estados de la República no ha dado cumplimiento al mandato constitucional. Es necesario que quienes hacen la ley cumplan la ley. Y aquí estamos ante un incumplimiento, pero no es una omisión de las genéricas, de las que muchas veces se impugnan o se pretenden impugnar en acciones de inconstitucionalidad. Es una omisión legislativa violatoria de derechos políticos de los ciudadanos, violatoria de derechos humanos. Si los ciudadanos, en términos de este artículo 35, fracción segunda, reformado, tienen derecho a ser votados para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley, y el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral que corresponda, es necesario que sepan, que conozcan cuáles son las reglas, los requisitos, condiciones y términos, como se dispone en el propio artículo 35, fracción segunda reformado, que determine o deba determinar la legislatura correspondiente de cada entidad federativa. Al no hacer estas adecuaciones, los congresos incurren en una omisión violatoria de este derecho constitucional y de los principios de constitucionalidad, de legalidad y de certeza en perjuicio de los ciudadanos. ¿Cómo pueden saber los ciudadanos cuáles son estos términos, estas condiciones o estos requisitos para poder solicitar el registro como candidatos a cargos de elección popular de manera independiente a los partidos políticos? Aunque paradójicamente es un partido político el que viene a promover este juicio de revisión constitucional en beneficio de los ciudadanos que de manera independiente a los partidos políticos en un momento determinado puedan aspirar a ser candidatos a cargos de elección popular. Es paradójico, pero enhorabuena que lo haya hecho el partido político. Desafortunadamente, entre otras circunstancias de indefensión constitucional de los ciudadanos, está la falta de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad para controvertir leyes electorales o para poder controvertir, como en este caso, omisiones legislativas. Ante esa circunstancia no queda más que el juicio de revisión constitucional para los partidos políticos y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano como vías para poder controvertir esta inactividad legislativa de las entidades federativas. Comparto plenamente el proyecto. Hay un mandato constitucional transitorio que se ha desacatado. Es necesario que la ciudadanía de Tamaulipas conozca las normas que han de regular esta nueva institución de candidaturas independientes. Y además de que se legisle de manera completa, de manera integral, no como se hizo en el estado de Zacatecas, dejando al Instituto Electoral del Estado la función legislativa que corresponde al Congreso. Dejar que el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad sea la que en vía reglamentaria haya regulado, haya reglamentado esta reforma constitucional, cuando lo ordinario, lo sistemático jurídicamente es que lo reglamente el legislador ordinario, el legislador de la entidad federativa. Ante esa omisión, votaré a favor del proyecto que somete a consideración del Pleno de la Sala. Gracias, presidente.
Magistrado Manuel González Oropesa, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo también voy a votar a favor de este importante proyecto no voy a explicar las cuestiones que ya narró el preopinante, porque efectivamente es un juicio atípico, ya que el actor es un partido político nacional, no es un ciudadano. Recuerdan ustedes que ya habíamos resuelto en un juicio la legitimación de un ciudadano que sin la proximidad de un proceso electoral, sin haber solicitado su registro como candidato independiente, venía a impugnar la omisión legislativa en una cuestión en donde la Constitución claramente marca que debe de haber una ley que reglamente las condiciones de los candidatos independientes. Pero ahora es un partido político nacional, una entidad de interés público que además en el Estado tiene el segundo lugar de curules en la legislatura del Estado de Tamaulipas. Algo así como el 16% de las curules que tiene el Congreso pertenecen a este mismo partido político actor. Y dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura del Estado, precisamente hay diputados de este partido político nacional. Es decir, la pretensión no se trata enteramente de derechos humanos o derechos políticos violentados, sino que ve más a la estructura de gobierno que tenemos. Los partidos políticos son actores fundamentales en los procesos electorales, pero también son actores fundamentales en los procesos legislativos de las legislaturas. Es decir, sus fracciones parlamentarias son las que organizan el trabajo legislativo al interior de las legislaturas. Esto quiere decir que denunciar una omisión por un partido político nacional es aceptar que el propio partido no ha promovido iniciativas en esta materia. Entonces es un quejoso, pero a la vez es un responsable. De tal suerte que la manera en que el proyecto trata esta paradoja es muy importante y manda un mensaje muy claro de que la obligación de expedir una ley reglamentaria de candidaturas independientes es una obligación constitucional y que nosotros como Tribunal Constitucional tenemos que velar, vigilar y en su caso reiterar a la autoridad legislativa o a la autoridad administrativa de su obligación constitucional. Se sustancia posiblemente quizá para algunos con algo que podría ser obvio pero que no lo es. Es decir, que un tribunal constitucional es el que avala o constata que existe una omisión legislativa, es decir, que efectivamente no hay una omisión legislativa, no hay una ley que reglamente esta materia constitucional. La legislatura ha incumplido esta obligación prevista en la Constitución Federal, pero afortunadamente es una de las pocas legislaturas que ya quedan, que no han cumplido, por lo menos iniciado el proceso legislativo para expedir una ley. En un encuentro reciente nos enteramos que alrededor de 16 o 17 estados, es decir, más de la mitad de los estados, ya están cumpliendo esta disposición constitucional. Faltan otros estados como Tamaulipas por cumplirla, pero de hecho, si notamos, la gravedad de la falta es mayor, porque el propio Congreso de la Unión no ha cumplido. Entonces, el propio Congreso de la Unión no ha expedido una ley federal en una materia constitucional sobre el tema de candidaturas independientes, a pesar, digamos, del precedente Castañeda-Gutmann. De tal suerte que es muy importante enfatizar que la materia electoral es muy compleja y que merece el concurso de todas las autoridades estatales y federales para que se pueda tener un marco normativo que dé el Estado de Derecho necesario a la materia electoral.
Por lo que respecta a los intentos que algunos estados han hecho, no prejuzgo, no quisiera prejuzgar sobre la bondad o no de sus legislaciones, refiriéndose al caso de Zacatecas. A nivel federal ya tenemos nosotros ejemplos de cómo el propio legislador federal ha rehuido legislar con detalle y adecuadamente materias que incluso podrían parecer sencillas, como la organización de la administración pública. En 1946 se expidió una ley de secretarías y departamentos de Estado por el entonces presidente Miguel Alemán. Y lo que llama la atención de esa ley es que en cada rubro perteneciente a las secretarías y departamentos se dice que esa secretaría tendrá las facultades que el reglamento interior de la secretaría designe, o que esas secretarías, de hecho, enunciaba cuáles eran, pero no las limitaba y decía, además habrá las secretarías que los reglamentos determinen. Esto es una cuestión no extraña, digamos, al panorama legislativo mexicano, y hay que tomar en cuenta sobre eso y descartarlo definitivamente o aceptarlo como es. En ocasiones las materias técnicas pueden ser mejor reguladas a través de actos administrativos generales, como podrían ser los reglamentos, y no a través de la ley. La ley en ocasiones puede rigidizar una materia que es objeto de la ley. Sin embargo, la propia Constitución determina que ciertos aspectos deben de ser de la exclusiva competencia del legislador, lo que se llama reserva de la ley, que corresponde al legislador efectivamente dar los parámetros para que la facultad reglamentaria se ejerza posteriormente, y esta puede ser tan amplia o tan restringida como la propia ley lo determine. En materia electoral yo pienso que en ocasiones ante omisiones legislativas que ya son frecuentes, tanto a nivel federal, repito, como a nivel local, podría aceptarse que por el bien de los procesos y de la organización administrativa, el órgano autónomo de Estado encargado de organizar estas elecciones pueda dictar provisionalmente las medidas necesarias para que no se detenga el ejercicio de un derecho político como este. Por eso, a mí el caso de Zacatecas me parece que ilustra la situación real de nuestro país, que en ocasiones el legislador no puede expedir una ley como podría hacerlo, pero que el que se encarga de aplicar esta materia, pues tiene la obligación también de cumplir con la Constitución y de expedir en su caso estos acuerdos o estos reglamentos para hacerlo. En otras palabras, creo que en materia electoral debería de considerarse, ahora que se está discutiendo tanto cambio, más que desaparecer órganos o hacer códigos o codificaciones únicas, se debería de reconocer una facultad reglamentaria independiente, autónoma, es decir, que en ciertos casos, si bien la ley precede y es superior a toda la reglamentación que se puede expedir, en ocasiones cuando los tiempos le ganan al legislador, creo que hay necesidad de conceder a los órganos autónomos de Estado su facultad reglamentaria autónoma, como existía antes de la reforma de 1983 a los municipios, para que puedan provisionalmente dictar las medidas necesarias y preservar un bien mayor, un bien general, que es la aplicación de los derechos políticos, el ejercicio pleno de los derechos políticos, y que los procesos electorales no sean interrumpidos. Todo esto, señor presidente, me provoca su proyecto, y la verdad, la relevancia del mismo no quería yo dejar pasar sin hacer públicas mis consideraciones. Por supuesto, consideraciones propias que no necesariamente tienen que ser compartidas ni por el proyecto ni por mis colegas, pero que creo que es el momento oportuno de hacerlas. Muchas gracias.
Señor magistrado Pedro Esteban Penagos López, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. El asunto es jurídicamente sumamente trascendente. Está relacionado con la obligación de las legislaturas de los estados, en el caso de Tamaulipas, de normar las candidaturas independientes en atención a lo previsto en el artículo 35 y tercero transitorio de la reforma constitucional del 9 de agosto del 2012. El Partido Acción Nacional aduce que el Congreso local de aquella entidad federativa contraviene el principio de supremacía constitucional, ya que ha omitido atender dentro del plazo previsto en el artículo transitorio referido, esto es de 1 año, el mandato constitucional establecido en la reforma de referencia. Esto para mí es el preámbulo del asunto. Bien podríamos decir que se trata de la impugnación de una omisión legislativa. La omisión legislativa en la que en su caso se encuentra el Congreso del Estado de Tamaulipas, como muchos otros, para atender la reforma constitucional que he mencionado, la de 9 de agosto del 2012. Y para las omisiones legislativas es difícil entender que esta Sala Superior tenga competencia legal constitucional y legal para pronunciarse. Pero esta no es una omisión legislativa desde mi punto de vista de carácter genérico, y diré por qué, y esto para mí es lo más importante de aclarar en el caso. En el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver sobre la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. ¿Qué facultad se nos otorgó? Precisamente el estudio de la constitucionalidad de las leyes ordinarias, de los actos legislativos de carácter ordinario, el estudio de la constitucionalidad. En el caso, lo que se plantea precisamente es el estudio de la constitucionalidad de un acto omitivo del legislador ordinario del Congreso del Estado de Tamaulipas. ¿Y por qué menciono que en este caso tenemos facultades, tenemos competencia para poder estudiar la omisión correspondiente? Porque el acto omitivo, la omisión, se aduce causa afectación ya a los ciudadanos porque no se ha legislado en relación con un derecho fundamental que está establecido en la Constitución. Y como consecuencia, no se trata de el estudio en este caso de manera genérica de un acto de omisión legislativa, sino que se trata de un acto de omisión legislativa que causa afectación, que tiene ya aplicación. Y esta omisión legislativa es de carácter ordinaria y es en relación con lo que se nos otorgó facultades. El estudio de la constitucionalidad de los actos del legislador de las entidades federativas o el del legislador ordinario que causen afectación. Precisamente por ello al respecto considero que le asiste la razón al actor en virtud de que el artículo 35, fracción segunda, otorgó a los ciudadanos el derecho de solicitar su registro como candidatos independientes a cargos de elección popular.
Y en el tercero transitorio de la reforma referida se estableció la obligación de los congresos estatales de regular en sus leyes ordinarias la forma como se debían desarrollar o ejercer esas candidaturas independientes. El artículo 35 de la Constitución General de la República estableció: son derechos del ciudadano el poder solicitar su registro de manera independiente para los cargos de elección popular. Y en el artículo tercero transitorio también se previó: los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus legislaturas, a su legislación secundaria derivadas de la presente reforma, en un plazo no mayor a un año contados a partir de que entra en vigor la reforma constitucional. De lo anterior se advierte la obligación constitucional de los congresos locales de realizar las adecuaciones necesarias a su legislación electoral para normar las candidaturas independientes que, como derecho fundamental, se reconoció en el artículo 35 de la Constitución. Y esa reglamentación o regulación se debió de hacer en el término de un año, contado a partir de la entrada en vigor de aquella reforma constitucional. La reforma constitucional entró en vigor el 10 de agosto del 2012. Tenían las legislaturas como consecuencia de las entidades federativas hasta el 10 de agosto del 2013 para efectuar la referida regulación, la reglamentación. De tal manera que a partir del 11 de agosto de 2013 o del presente año, si no se ha llevado a cabo las adecuaciones legislativas pertinentes para hacer valer ese derecho fundamental de ser votado de los ciudadanos como candidatos independientes, ello es una omisión del legislador que actualiza como consecuencia una afectación concreta en los ciudadanos para efectos de su participación política y al principio de certeza electoral. Esta omisión legislativa de carácter local que restringe el derecho constitucional de ser votados de los ciudadanos como candidatos independientes, esta falta de regulación hace que como consecuencia nosotros tengamos que entrar a este estudio constitucional, porque la facultad que se nos otorgó fue estudiar la constitucionalidad de los actos legislativos ordinarios que causen afectación, y la omisión es un acto legislativo ordinario que ya causa afectación a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se les está haciendo nugatorio su derecho fundamental de ser votados como candidatos independientes. Y lo fundamental es que la omisión de regular el derecho político a los ciudadanos de participar en los procesos electorales a través de este tipo de candidaturas tiene repercusiones además en los procesos o en los comicios electorales de las entidades federativas, porque ese supuesto, esa regulación no existe. Al no existir en los ordenamientos de las entidades federativas, no se otorga certeza legal ni siquiera a los partidos políticos, como es el caso del partido actor, que desde luego promueve, haciendo efectiva o haciendo valer una acción genérica, una acción tuitiva.
Precisamente, ¿por qué se le causa afectación? Porque pues no tienen también claridad los partidos políticos cómo contenderán con candidatos independientes cuya regulación en la ley no está, desde luego, hasta este momento legislada, pero sí existe su derecho en la propia Constitución General de la República. Estamos en presencia, y si estuviéramos en amparo diríamos, estamos en presencia de una aplicación incondicionada de la norma, porque la falta de regulación de la candidatura independiente por sí misma genera afectación a los derechos políticos de los ciudadanos. En relación con esto existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una aplicación incondicionada de la norma por la afectación que causa esa omisión. En este sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 55/97, que dice que hace referencia a esa individualización incondicionada y se refiere a aquellas leyes que con motivo de su aplicación o por su sola entrada en vigor causan afectación, y en su caso por las omisiones que cometan el Congreso, bien de las entidades federativas, al no regular alguna figura jurídica. Y es el caso que nos ocupa, simple y sencillamente la norma constitucional que otorgó el derecho fundamental, que amplió el derecho fundamental a los ciudadanos de poder registrarse como candidatos independientes a cargos de elección popular, tiene problemas en su ejercicio porque no se encuentra debidamente regulada en la ley ordinaria, cómo debe ejercerse ese derecho. Precisamente por ello, como es evidente que en el caso se ha incurrido en omisión, y como también estoy convencido de que no se trata del estudio de una omisión legislativa de carácter genérica, sino que ya se ha actualizado la afectación en el caso, estoy de acuerdo con el proyecto y considero que no solamente el Congreso del Estado de Tamaulipas ha de realizar las adecuaciones legislativas correspondientes atendiendo a lo que establece el artículo 3º transitorio de la reforma constitucional, sino todos los demás congresos de todas las demás entidades federativas, pues hay que cumplir con la disposición constitucional que así lo determinó. Gracias, magistrado presidente. Señor magistrado Salvador Nava Gomar, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Con su venia. La inconstitucionalidad por omisión, sabemos todos, es una figura de control constitucional específicamente para la Constitución material. Y su asunto me gustó mucho, presidente, y me hizo recordar algunas pinceladas del constitucionalismo básico. Ortega y Gasset decía que la Constitución es su totalidad, su propia totalidad, y que por tanto no cabía hablar de aciertos parciales en una Constitución. La Constitución a su vez se desarrolla y se perfecciona en las reglas o en las leyes que de ella emanan y que potencia el legislador. Aquí tenemos una falla importante del propio legislador debido a sus ausencias. Me parece que las características y cualidades más trascendentes de la norma constitucional no se encuentran en la lectura de sus preceptos, sino que son parte del significado que alberga su proceso de creación, es decir, lo que quiso poner ahí el poder constituyente. Y desde luego el desarrollo que de él hacen el legislador y después los tribunales constitucionales que integran las normas y las perfeccionan. Zagrebelsky decía, en su maravilloso Derecho Dúctil, que lo que es verdaderamente fundamental por el mero hecho de serlo, nunca debe ser puesto, sino tiene que ser siempre presupuesto. De hecho, decía Zagrebelsky, los jueces constitucionales, los juristas, los legisladores saben
que la respuesta a los problemas constitucionales, a las interrogantes que plantea la ley, los reglamentos, incluso los contratos o cuestiones de derecho privado, no se encuentran en la ley ni en la Constitución, sino que hay que ir más arriba a ese significado de lo que es la Constitución material. Aquí tenemos un problema grave, porque tenemos la ausencia de la ley y una falta directa a la Constitución formal y al contenido de la Constitución formal, es decir, a la Constitución material, que está, me parece, generando un problema de aplicación jurídica específico. Si bien la figura de la inconstitucionalidad por omisión supone un control abstracto y somos un tribunal constitucional, lo cierto es que no tenemos la competencia directa para hacerlo. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es, ante un hecho concreto, entrar en la defensa del significado más amplio de la Constitución al servicio de los propios derechos, en toda la lógica de nuestra propia competencia y del derecho convencional. Creo que es muy afortunado su proyecto en ese sentido, y ahora que están los legisladores y los partidos políticos con este ánimo de revisar, y me parece que hay que celebrarlo, las dinámicas, instituciones y organismos electorales, creo que hay que abonar en este proyecto, o mejor dicho, que se lea el proyecto si se aprueba la sentencia, que entiendo que así será, el proyecto de su señoría presidente, para que el señor legislador lo tome en cuenta. Y quizás, ya que se está hablando de un tribunal con algunas otras funciones, pues se vayan también a otros mecanismos de control abstracto, como podría ser la acción de inconstitucionalidad en materia electoral y directamente la inconstitucionalidad por omisión cuando haya un mandato de este tenor como el cual nos estamos enfrentando. Quiero recalcar la idea, que lo dijo muy bien el magistrado Penagos, lo dijeron muy bien los magistrados González Oropesa y Galván, es decir, estamos entrando, así está en la prosa de su proyecto, por un problema en específico y no haciendo un control abstracto, aunque esta figura pertenezca a eso. Creo que se abona además a una reflexión constitucional de altura. Me da mucho gusto votar con su proyecto, señor presidente. ¿Es cuánto? Señora magistrada, señores magistrados, señor magistrado Constancio Carrasco, tiene usted el uso de la palabra. Perdón, presidente, estaba haciendo todas las notas posibles y escuchando a la magistrada Lanís con mucha atención y sus conceptos comunitarios sobre la omisión legislativa, y escuchando al magistrado Salvador Nava Gomar, puedo escuchar varias voces. Lo primero, decía el magistrado Nava, retomo su posición, surgen varias interrogantes de frente al proyecto que nos pone a consideración, presidente, pero sin duda en un orden de prelación, la primera interrogante que nos tenemos que responder nosotros para que la audiencia y para que las partes involucradas en este asunto, que no son otros más que un partido político nacional, el PAN, el Congreso de un Estado, el Congreso del Estado de Tamaulipas y toda la sociedad tamaulipeca y más allá de quienes tienen intención de escuchar los debates de las salas superiores, estamos haciendo control de constitucionalidad de omisiones legislativas. Esto es para mí el punto de partida del debate. Creo que por fortuna nadie está debatiendo si estamos de frente a una omisión legislativa, porque creo que ahí, con los distintos matices que podamos tener, creo que hay una orden del Poder Revisor Permanente de la Constitución a los congresos estatales de hacer la adecuación de su orden jurídico interno o orden jurídico local a la norma constitucional que ya recepciona el derecho político a ser candidato independiente y el derecho político a votar por candidatos independientes y de obtener el beneficio del voto ciudadano, convertirse en representantes populares. Y es que eso son las omisiones legislativas, eso por fortuna no está a debate. En esa dialéctica yo digo, y a través de las posibilidades que nos permite nuestro sistema de medios de control constitucional, en el caso concreto de este juicio de revisión, nosotros estamos ejerciendo el control de constitucionalidad de una omisión legislativa y tenemos esas posibilidades. Esto es para mí un primer debate.
Y creo que podemos llegar a esa respuesta a partir del ejercicio que propone el proyecto y que aquí se ha dado. La omisión del legislador en el estado de Tamaulipas es inconstitucional. La es, dicho de manera muy respetuosa. Es decir, hay una omisión del legislador estatal que es inconstitucional de frente al pacto federal. ¿Por qué? Porque la Constitución le está exigiendo una actuación, le está diciendo, dentro del término de un año tendrás que legislar, pormenorizar el derecho político a votar y ser votado por candidatos independientes. Ahí hay una omisión por parte del legislador que es inconstitucional, y esa es la problemática que nos presenta como eje rector el proyecto. También es inconvencional. Me recordaba ahorita la magistrada Alanis, no me caracteriza el plagio, no lo traía en este evento presente. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone a los estados parte del orden interamericano que en el cuerpo jurídico, el corpus juris de los propios estados, se legisle o se tomen las medidas legislativas para adecuar el orden jurídico interno a lo prevenido en el sistema convencional. Y entonces creo que tenemos una omisión inconstitucional y una omisión inconvencional por parte del legislador tamaulipeco. Creo que la perspectiva del punto de vista, por lo menos de un servidor, sería diferenciada si no existiera un plazo razonable en el mandato del Poder Revisor permanente de la Constitución a los legisladores, a las legislaturas estatales, para hacer la adecuación del marco constitucional local. ¿Y por qué creo que sería diferente? Bueno, porque a mí sí me parece un presupuesto para poder estudiar este asunto o hacer control constitucional sobre este asunto, que se exija por el propio Poder Revisor un plazo razonable. Aquí hay un mandato del Poder Revisor de la Constitución de que en un año, que por supuesto ya venció, ya tiene varios meses que pasó, se hiciera la adecuación en el orden constitucional local. Y creo que en esa perspectiva, sin razón alguna que justifique la demora en el estado de Tamaulipas, o al menos no la observamos, no la advertimos en autos, creo que está más que claro que tenemos una omisión del legislador estatal que se juzga inconstitucional. Esta es para mí una primera perspectiva que nosotros debemos atender, pero por esas solas circunstancias procede a hacer control constitucional de una misión legislativa, y creo que todos en mayor o menor medida han coincidido, o por lo menos así es como yo veo el debate, que lo que estamos garantizando es la fuerza normativa de la Constitución. Y esto para mí es sumamente importante traerlo a colación. ¿Y cómo garantizamos la fuerza normativa de la Constitución? Pues es muy claro. La Sala Superior y el Tribunal Electoral somos los primeros obligados desde el Pacto Federal a velar porque los actos y resoluciones, yo diría, incluyendo las omisiones, en la materia electoral sean garantizadas en su regularidad. Son principios rectores de la materia electoral por los que nosotros tenemos que velar, entre otros, para lo que el caso interesa, la certeza y la legalidad. Hoy, de frente a los comicios en el estado de Tamaulipas, ambos principios rectores, certeza y legalidad, se encuentran, por decirlo menos, en un predicamento. Es decir, porque la falta de consolidación de las reformas que ordena el Poder Revisor al Estado de Tamaulipas, como a los demás integrantes de la Federación, pero ahí concretamente por la proximidad del proceso electoral, pues se encuentran en un momento de indefinición, lo que creo
que nosotros no nos podemos permitir. Pero veo que con cierto recato decimos, no podríamos conocer de todas las omisiones legislativas en materia electoral. Se dice, esta es una omisión legislativa atípica. En mi perspectiva diferenciada, lo que nosotros podemos, por fortuna, conocer a través de nuestro sistema de medios de impugnación siempre es el respeto a la fuerza normativa de nuestra Constitución. Y la Constitución determina que el principio de certeza y de legalidad de frente a los comicios es responsabilidad de nosotros a través de la tutela judicial efectiva. Y si una omisión legislativa de este calado, concretada así con un plazo razonable de 1 año, para los legisladores estatales no se ha consolidado y estamos de frente a procesos electorales como en ese estado, creo que para hacer vigente la fuerza normativa de la Constitución, nosotros necesitamos la procedibilidad a través, en el caso concreto, del recurso de revisión constitucional, el juicio de revisión constitucional, del estudio de un acto omisivo como es una omisión legislativa. Esta es la verdadera perspectiva que yo creo nosotros debemos reconocer en el proyecto. No tenemos, creo, en nuestro sistema de medios de impugnación ni en el orden constitucional el control de constitucionalidad de las omisiones legislativas. No lo tenemos, no quisiera ahondar al respecto con ese trazado. Lo que sí tenemos desde la Constitución es la obligación como tribunal de velar por el cumplimiento de los principios rectores en la materia, es decir, que todas las autoridades ajusten sus actos y resoluciones en la materia electoral a los principios depositados en el artículo 41 constitucional. Y ahí están certeza y legalidad de frente a los comicios. Y ahí estamos obligados entonces, cuando estos principios se encuentren en predicamento o estos principios puedan ser violentados, de actuar a través del sistema de medios de impugnación en la materia que nos corresponde. Hay países, no lo hago solamente como un ejercicio comparado, donde está reconocido de manera expresa en el texto constitucional, como son Brasil y Portugal, por supuesto con sus propias detalles, con su propia edificación, la posibilidad del recurso o del medio de defensa de control constitucional por omisiones legislativas. En la especie no es así. En esa perspectiva creo que el tema se resuelve. La Sala Superior del Tribunal Electoral, en este caso, ¿es guardián de la Constitución o es un legislador sustituto? Esto es lo que creo que nosotros tenemos que hacer frente a este problema de trascendencia constitucional. Creo que nosotros somos guardianes de la Constitución porque así lo expresa el artículo 41 constitucional en su sistemática con el 99 del propio texto fundamental. En esa perspectiva no podemos permitir, creo, lesiones de derechos fundamentales por las omisiones en que incurra el legislador cuando estas omisiones ya quedaron concretizadas por haber transcurrido el término que se orientó para que se hicieran las reformas correspondientes. El proyecto, con mucha fortuna, cita en un ejercicio comparado la doctrina de la sustancialidad, que es una doctrina propuesta por Rupert Scholz, alemán, que cita muy bien, y yo quisiera concluir con eso en un trabajo de investigación muy importante que tuvimos varios a nuestro alcance, el maestro Francisco Fernández Segado. ¿Y por qué quisiera terminar con ello? Hay un reconocimiento hoy, y esto para mí es muy importante, del deber de protección. El deber de protección obliga al Estado, entendido Estado como Poder Judicial, en nuestro caso, por supuesto, al Parlamento, a actuar en defensa y protección de ciertos valores y derechos. En su dimensión exacta, la teoría de la sustancialidad atiende a valores como la vida y la integridad física,
frente a agresiones llevadas a cabo por terceros o por autoridades. Por supuesto que estamos ante valores de una trascendencia muy diferenciada con otros valores tutelados en el orden constitucional. Aquí estamos hablando de derechos políticos que no tienen exactamente en esa perspectiva el valor del derecho a la vida o el valor de la integridad física. Pero en la teoría de la sustancialidad existe un mandato prioritario del legislador de protección de los derechos fundamentales. Y para mí, esto es lo que nosotros hacemos, pero como guardianes de la Constitución, más allá de estarnos asumiendo en una tutela judicial efectiva que no nos permite el sistema de control constitucional, o que a la vista de quienes analicen este proyecto y nuestros debates puedan juzgar que estamos creando o asimilando un medio de control constitucional que no tenemos, que es el de conocer del estudio de omisiones legislativas. Creo que el proyecto responde a ser guardianes del orden constitucional, que es un imperativo que se desprende del propio texto fundamental. Gracias, presidente. Esteban María del Carmen Alanís Figueroa, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Ha sido muy rico y aleccionador este debate, sin duda. Mi voto será a favor del proyecto que somete a nuestra consideración. Y me sumo a lo que acaba de comentar de manera magistral el magistrado Carrasco en cuanto a las funciones de esta Sala Superior como tribunal garante de la constitucionalidad de actos, resoluciones u omisiones en este caso, y también como garante del ejercicio de los derechos humanos en su vertiente de derechos políticos, en este caso el derecho ciudadano a participar en procesos electorales en su calidad de candidato independiente, ya sea voto activo o voto pasivo de los ciudadanos. Pero es cierto, y lo apuntalaba muy bien el magistrado Carrasco, partiendo de la omisión legislativa, estamos haciendo el control constitucional de la organización de los procesos electorales, en este caso el del Estado de Tamaulipas, cumpliendo con los principios rectores que establece la Constitución General, artículo 41 y el 116 de la propia Constitución, y la normativa electoral estatal. Principios involucrados, certeza y legalidad. Este asunto además es muy interesante porque la parte actora es un partido político a través de su representación ante el Consejo General del Instituto Local Electoral y el presidente del Comité Directivo Estatal de un partido político. ¿En qué calidad vienen? Pues de eso, de representantes de una fuerza política en el Estado que en el ejercicio de la acción tuitiva de la certeza de la legalidad de los procesos comiciales en la propia entidad federativa. Omisión legislativa, claro que la hay, y cómo está proponiendo el proyecto del presidente Luna Ramos la resolución, precisamente como garantes de la Constitución, del mandato constitucional y a partir o a la luz de la reforma constitucional al artículo 35, que precisamente obliga al Congreso de los Estados, al Congreso de las entidades federativas y a la Federación, ya lo decía el magistrado Galván, tampoco hay una ley federal, hay una omisión e incumplimiento de varias entidades federativas y del Congreso de la Unión en materia de candidaturas independientes federales, para que aprobaran las normas reglamentarias correspondientes en un término de un año que venció el pasado 10 de agosto. Ya hablaba el magistrado Carrasco también de la Convención Americana, artículo 2, y ahí es donde entra el control de convencionalidad, precisamente a garantizar que se cumplan con todas las medidas legislativas o de otra naturaleza
que logren la materialización del ejercicio de los derechos humanos, en este caso los derechos políticos. Entonces estamos ante una obligación directa, constitucional, y la obligación positiva también convencional. El proyecto es clarísimo en cuanto a la competencia de esta sala superior, de este tribunal, para precisamente hacer este control y velar por la constitucionalidad de los principios rectores, y como vía de consecuencia lo que está afectándose, que también lo decían de manera muy clara el magistrado González Oropesa, los derechos humanos de los ciudadanos a participar en las candidaturas independientes. Y cierro mi intervención, magistrados presidentes, con dos particularidades de este caso Tamaulipas, porque me parecieron interesantes. Es que el Congreso del Estado, en su informe circunstanciado, aduce como justificación para no haber dado cumplimiento a la obligación constitucional, uno, que la propia Constitución le impide legislar cuando está en curso un proceso electoral. Acaba de concluir el proceso electoral local en Tamaulipas. Y dos, el proceso electoral que inicia a finales del 2015. Con todo respeto, pues ni una ni otra, porque perfectamente podía haber avanzado en las reformas correspondientes sin que impactaran en ese proceso electoral, como lo hicieron varias legislaturas estatales. Y bueno, ya no hago el cómputo de los meses o años para el inicio del proceso electoral local, que se llevará a cabo la jornada electoral en el 2016 y que inicia en el 2015. Más allá de que este asunto se clasifique como omisión legislativa o incumplimiento de una obligación positiva, como lo queramos calificar, yo estoy convencida que con este proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado presidente, confirmamos una vez más la calidad de garantes de la Constitución y de los derechos humanos en materia electoral, y mi voto será a favor. Gracias, presidente. Señora magistrada, señores magistrados, agradezco enormemente el apoyo que han brindado al proyecto que someto a su consideración. Como ustedes lo han dicho, en otras palabras, el silencio sabe hacerse entender y es parte del lenguaje. Podemos ejemplificarlo en muchas cosas. El que calla otorga, el que calla accede, y muchas otras cosas, pero también aquí el que calla también desacata. Para mí, el silencio transmite un entendimiento claro, un mensaje, y me atrevería a equipararlo con la propia palabra. Hoy propongo a ustedes privilegiar, como ya lo dijo el magistrado Carrasco, privilegiar la palabra de la Constitución frente al silencio del legislador. Eso es lo que en síntesis propongo en el proyecto que someto a su consideración. Pues la esencia del orden jurídico mexicano, en especial de los derechos fundamentales que se recogen en nuestra norma fundamental, como son el de la certeza jurídica y el de los derechos humanos, deben ser principio que debe salvaguardar este Tribunal Constitucional. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Tribunal Constitucional que he señalado, está obligada a reconocer de manera categórica la fuerza normativa de la Constitución. Así es, que todas las piezas que la componen cuenten con una efectiva materialización en la realidad mexicana derivada de su obligatoriedad. En efecto, nosotros,
magistrada, magistrados, como jueces constitucionales, tenemos un papel preponderante en la vigencia y defensa de la constitucionalidad, como ya lo han señalado muchos de quienes me precedieron en la palabra. Debemos juzgar mediante las exigencias normativas fundamentales. El proyecto que hoy pongo a su consideración estima que la norma constitucional fijó un límite temporal claro para que las legislaturas locales generaran los marcos legales conducentes a fin de plasmar la reforma constitucional en materia política electoral de agosto de 2012, trascendental para los derechos fundamentales de los mexicanos. Sobra decir, como ya lo han señalado la magistrada Lanís y el magistrado Constancio Carrasco, que dicho plazo resulta obligatorio, pero deviene relevante señalar que el 10 de agosto pasado se dio por terminado. Es decir, estamos, como también ya lo han dicho muchos de quienes me precedieron en el uso de la palabra, frente a una omisión legislativa de carácter concreto y no de carácter abstracto. Diferencia que también, como señaló el magistrado Carrasco, lo han determinado doctrinariamente toda la doctrina alemana. El Congreso Local de Tamaulipas, al no crear las normas que materialicen la reforma constitucional, incurre en un silencio que vulnera los derechos políticos de la ciudadanía tamaulipeca al no contar estas con las reglas de juego claras y precisas que es presupuesto indispensable en la vida democrática. Con esto demostramos que no estamos atendiendo a una omisión de carácter genérica, sino de una de carácter estrictamente concreta, y que necesariamente impide a la ciudadanía tener el conocimiento pleno de las reglas que van a atender al proceso electoral que debe llevarse a cabo en su estado y en el que tienen ya cabida por principio constitucional las candidaturas independientes. Como decía, y esto pues afecta a los derechos humanos. Decía el magistrado González Oropesa que estamos frente a un quejoso que lo constituye un partido político, que pues obviamente a los partidos políticos no se le vulneran sus derechos humanos, porque no es una persona física, sino es una persona moral, y esto queda muy claro. Entonces, ¿cómo podríamos introducir en un proyecto en el que el actor es un partido político y no una persona física? Muy sencillo, porque los partidos políticos, como muy claramente también lo señaló el magistrado Manuel González Oropesa, es una entidad de orden público y que además le hemos concedido a través de jurisprudencias ilegalmente las acciones tuitivas, y como acción tuitiva representa a la ciudadanía y atiende a los derechos humanos y pueden reclamar los derechos humanos que se vulneran a la ciudadanía que él representa en su carácter de tutelar de los derechos tuitivos que le ha concedido nuestra legislación y nuestra jurisprudencia. Así es claro que la omisión que se analiza en el proyecto
trastoca los principios constitucionales de la materia electoral, específicamente el de certeza, pues la no emisión de las normas ordenadas por la propia Constitución mantiene a los actores políticos en total desconcierto sobre las reglas particulares bajo las cuales se va a conducir el proceso electoral local. Además, si un elemento de la adecuación normativa que debía realizarse se refiere a la participación abierta y directa de los ciudadanos como candidatos independientes, es de suma importancia que tales reglas se encuentren expedidas con la mayor antelación posible para permitirles decidir libremente su participación. Y como señaló muy claramente la magistrada Alanís, el hecho de que hubiese un proceso electoral en trámite, en transcurso, y que se aproxime el siguiente, no era un impedimento, al contrario, era una obligación dar esos principios en su oportunidad para que cuando se inicie el próximo proceso electoral dentro de su estado, los candidatos independientes ya tengan el pleno conocimiento de cómo pueden participar, sino cuándo se va a hacer, hasta que concluya el próximo procedimiento. Pues definitivamente no. En tal medida, es mi convicción que la falta de emisión de los parámetros legales aludidos violenta los derechos humanos de los ciudadanos, toda vez que la creación de una norma por parte de un órgano facultado para ello no es potestativo, sino obligatorio, con miras al beneficio e intereses de las personas. Y esta obligatoriedad se concreta plenamente cuando existe ya un mandamiento constitucional en el cual se le fija el término en que debe emitir este tipo de normas. Parto de la idea que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión en el ámbito de acción y competencia de cada uno de ellos. Por tanto, resulta que la no obediencia a un mandato de la Constitución afecta de manera clara y concreta, en este caso, los derechos humanos de la ciudadanía. Magistrada, magistrados, gracias, y al igual que ustedes, estimo la importancia que tiene el asunto que someto a su consideración. Estriba en que como juzgadores constitucionales debemos proteger y tutelar los derechos humanos de los ciudadanos de Tamaulipas, así como los principios constitucionales en materia electoral y la certeza jurídica. Les propongo no ser indiferentes al silencio que degrada la estructura constitucional de este país. Muchas gracias. Señor magistrado Manuel González Oropeza, tiene usted el uso de la palabra. Enteramente de acuerdo con lo dicho, señor presidente, y dada la trascendencia de la tesis que se está adoptando en el proyecto, yo sugeriría respetuosamente que se analice la conveniencia de elaborar una tesis al respecto, que se sustenta no solamente en su proyecto, sino ya en otro caso similar que por lo menos hemos adoptado. En ella pues se contemplará que la omisión constitucional para un medio de protección ante la afectación de derechos políticos no es óbice para que este tribunal, en acatamiento de la supremacía constitucional, podamos nosotros hacer este tipo de pronunciamientos. Muchas gracias. Esteban Penados López, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, considero muy importante lo que acaba de mencionar el magistrado Manuel González Oropeza, porque para mí debe quedar claro que no estamos haciendo el análisis o entrando al estudio de omisiones legislativas de carácter genérico. Para mí es muy importante el precisar que constitucionalmente está creado el derecho
el derecho ya está en la Constitución. Lo que hace falta es únicamente la reglamentación para ser efectivo, para ejercer ese derecho. El derecho ya está. Y entonces esto es lo que considero que debería, y eso es lo que causa desde luego afectación. La figura jurídica está en la Constitución General de la República y además existe una obligación que debe como consecuencia acatarse. Y la afectación además se actualiza por no reglamentar, desde luego, por no atender a una obligación, las legislaturas locales, que está establecida por el constituyente además. Es muy importante el criterio y considero que también debe formularse una tesis al respecto. Al no haber más intervenciones, señor secretario general de Acuerdos, perdón, ahora sí, señor secretario general de Acuerdos, al no haber otra intervención, tome la votación, por favor. Sí, señor. Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Constancio Carrasco Daza. De igual forma, secretario. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos con el voto explicativo en la apelación 152. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo con todos. Magistrado Salvador Navagoma. Los proyectos. Magistrado Pedro Esteban Penaut López. A favor de los proyectos. Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos. Señor, los proyectos han sido aprobados por unanimidad con el voto explicativo del magistrado Flavio Galván Rivera por cuanto hace el recurso de apelación 152. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1050 de este año se resuelve. Único. Se confirma la designación impugnada realizada por el Ayuntamiento de Pedro Escobedo Querétaro. En el juicio de revisión constitucional electoral 122 de este año se resuelve. Único. Se ordena al Congreso del Estado de Tamaulipas realice las adecuaciones a la legislación electoral local en los términos precisados en la ejecutoria.